¿Cómo están ustedes, estimados televidentes? Un gustazo enorme reencontrarme con ustedes a través de Telecanal. Poco duró el que denominamos nosotros veranito de San Juan para el bajo precio de la benzina, bajo precio entre comillas, porque disminuyó mínimo. Fíjese que digo esto porque esta semana vuelven a subir, o volvieron ya día jueves a subir los combustibles. Sobre todo la de 93 octágonos, que subió 2,7 pesos por litro. Yo vuelvo a insistir, hay que cortar la dependencia del valor, del precio de la benzina, del precio de los combustibles que deriva del fuerte impuesto que se paga acá en Chile. ¿Valdrá la pena? Yo creo que sí, porque insistimos, el alza de los combustibles está ligado al alza de todos los insumos que nosotros los chilenos consumimos. Es hora de que el gobierno, que está a punto de terminar, se ponga la mano en el corazón y defina una ayuda para sécula al pueblo chileno. Y a propósito de ayuda, pues una terrible crisis climática mundial nos asola. Usted lo sabe, lo sabemos todos. Pero sin embargo, y pese a aquello, en nuestro país, autoridades medioambientales han dado luz verde a un polémico proyecto minero portuario llamado Dominga, el mismo que por allá por el año 2017 trajo bastante revoltura en el país. Pertenece la iniciativa a la empresa Andes Iron y se pretende extraer hierro en la comuna de La Higuera, en la cuarta región. Su terminal portuario, fíjese que está a 26 kilómetros de Punta de Choros. ¿Le suena? Por supuesto. En el año 2010, el presidente Piñera rechazó la construcción de una termoeléctrica allí en ese lugar, tras sostener fuertes presiones de activistas medioambientales. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Cuáles son los mayores problemas que se presentan al ecosistema? El uso de combustibles fósiles, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la polución que asola a los mares. Consecuencias: las inundaciones, incendios, sequía, olas de calor y la muerte de la biodiversidad marina, que alcanzarán niveles desconocidos para la humanidad. No hemos llegado ni a una puntita de saber lo que pasará en el planeta en unos cuantos años más. Y el tema nos recuerda uno de los más escandalosos casos de la plata negra en la política chilena, pues. ¿Se acuerda del caso Penta? Ensució la política con platas que no eran debidas, digámoslo así, decorosas, con el empresario Carlos Alberto Délano, don Carlos Eugenio Lavín y el ex subsecretario Wagner de Piñera, quienes tuvieron que cumplir una prisión preventiva debido a estos hechos. Y es bueno recordarlo, Wagner, que en ese instante era subsecretario de Minería del gobierno de Piñera, fue acusado de recibir 42 millones de pesos que la empresa de Délano pagó al subsecretario. ¿Qué le parece a usted? Y hoy día me parece que es el momento en que la ciudadanía deba señalar con fuerza, con claridad, su rechazo a este proyecto nefasto que va a dañar muy fuertemente el medio ambiente en una zona que claramente debe ser futuro para la humanidad, para nuestra descendencia. No pensemos solo en nosotros, pensemos que la sociedad va a seguir funcionando, que la vida en este planeta es por muchos y muchos años, pero hay que dejarlo limpio, sano para nuestra descendencia. Y malos vientos corren para las Fuerzas Armadas, hablamos de Gendarmería, hablamos de Carabineros de Chile y nos corresponde ahora hablar lamentablemente de la Policía de Investigaciones. Se supo ayer miércoles que el exdirector general de la Policía de Investigaciones, don Héctor Espinosa, quien se desempeñó en el cargo desde junio del 2015 hasta un mes y fracción atrás, va a haberse envuelto en una querella del Estado. Fíjense, del Estado. ¿Por qué razón?
porque se le va a imputar, comillas, delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, lavado de activos, cierre de comillas. Y obviamente esto va incorporándose, mejor dicho, a todos quienes resulten responsables de estos ilícitos. ¿Cuál es la fundamentación? Dice, comillas, la acción de la Comisión de Economía se fundamenta en la investigación actualmente realizada por el Ministerio Público que da cuenta de variados y cuantiosos depósitos en efectivos efectuados en las cuentas corrientes del exdirector de la PDI y de su cónyuge, sin justificación, cierre de comillas. O sea, es lo mismo que hemos conversado y hemos visto lo que pasó con los comandantes en jefe del ejército. Dineros que se reciben y que se gastan ingestamente, pero nadie sabe en qué, sin ninguna justificación. Entonces, se buscará perseguir las eventuales responsabilidades con la sustracción de fondos reservados que son manejados por esta gente que está a cargo en la cúspide de instituciones que son piramidales, en donde la discreción en las decisiones, en el manejo de los recursos económicos es a diestra y siniestra. Nadie sabe qué pasa, es una caja negra sin fondo. Y esta es una noticia indignante, por lo menos a mí me suena indignante, a mí me enoja este tema, porque resulta que estamos como sociedad aparentemente normalizando el robo de dineros del Estado, de todos nosotros, en cada una de nuestras instituciones. Y desgraciadamente solo nos faltaba hablar de la PDI, que está pasando malos momentos, además, por lo que se ha descubierto de 2 policías que están involucrados en el asesinato, porque ya no podemos hablar de otra cosa, de una funcionaria muy joven de la PDI, que está en proceso. Y terminaron, en otro ámbito de cosas, estimados televidentes, los Juegos Olímpicos. ¿Y cómo nos fue a nosotros? ¿Para qué le cuento? Nada, usted lo sabe tal como yo. Chile sin medallas. Fíjense que la última vez que Chile vio premiada a un deportista chileno olímpico fue en Beijing en el año 2008 y le correspondió el honor a Fernando González, tenista que se alzó con la presea plateada en el tenis individual. Suena feo lo que voy a comentar, pero nos permite esta situación seguir defendiendo con éxito el récord olímpico de más Juegos Olímpicos sin premios olímpicos, valga la retórica, la redundancia. Somos el hazmerreír prácticamente de todo el mundo. Fíjense que Chile fue el único país latinoamericano que participó en los primeros Juegos Olímpicos en 1896, y esto lo dice la historia. Chile ha ganado 2 medallas de oro en un total de 24 Juegos Olímpicos, pero no hemos logrado aún el récord olímpico, que es difícil de alcanzar, en otra cosa que no sea la falta de medallas. Manchón, baldón, pero la sociedad tiene que hacer un cambio en cómo formamos, cómo orientamos a la juventud. Y en un país donde el deporte está tras mano, donde la ética, la filosofía, la historia está botada en educación, ¿qué menos podemos pedirle al deporte chileno? Respecto de la Asamblea Constituyente, algunas cosas breves, pues lo voy a leer. Comillas, porque es importante. La Convención Constitucional es una asamblea representativa, paritaria y plurinacional, de carácter autónoma, convocada por los pueblos de Chile para ejercer el poder constituyente. La Convención reconoce que la soberanía reside en los pueblos y que está mandatada a redactar una propuesta de nueva Constitución que será sometida a un plebiscito constitucional. Cierre de comillas. Esto que yo le acabo de leer es tan importante, fíjese que es el primer artículo del reglamento que se ha dado la propia Asamblea y que tiene que ver con cómo la Asamblea está mirando el quehacer futuro del país. Y eso es importante que lo tengamos. ¿Quiénes se oponen o se opusieron a esta situación? La derecha, obviamente, que votó en contra con el voto de la UDI y de Evópoli. ¿Ellos qué querían? Querían reproducir, sencillamente copiar los artículos completos del capítulo 15 de la Constitución pinochetista que todavía nos rige.
Entonces, hay que felicitarnos, porque esto significa que es al tenor de lo que se redacta en este artículo, que es el primero de la Asamblea, al decir que es un órgano autónomo, quiere decir que está de por sí indemne y no propenso a sufrir abrazos de oso de quienes están acostumbrados a manejar los destinos del país en su propio bien. Y está mandatado por los pueblos, los cuales poseemos, nosotros, los pueblos que habitamos este país, poseemos la soberanía. Esto, estimado televidente, yo como cada jueves le invito a que piense, razone, comente. Le voy a hacer un dato. Por ejemplo, conocimos que la familia Luxinger Macay, que fue muerto tiempo atrás, años atrás, en la Araucanía, serán beneficiados con 1.000 millones de pesos por parte del Estado por un fallo de la Corte Suprema. A mí me parece correcto. Si la ley lo determina así, me parece. Dictaminó la Corte Suprema que el pago de la indemnización, comillas, se hace porque era previsible otorgarles la protección porque es o era un foco de riesgo. Cierra comillas, ponga atención, era previsible otorgarles la protección porque era un foco de riesgo. Bonito suena. Es decir, reconoce que el Estado no asumió la protección del matrimonio asesinado. Hasta ahí me parece correcto. Entonces digo yo, ¿qué ocurre con las víctimas del femicidio en Chile? ¿Acaso no merecen la protección del Estado a través de las policías cuando son perseguidas, agobiadas, violentadas por sus parejas? ¿Qué pasa? ¿Acaso no tienen derecho a la protección? Y cuando son víctimas fatales, ¿no tienen derecho a que el Estado les resarza con una indemnización pecuniaria? A mí me parece que es de perogrullo. Tiene que ser parejo. Yo les quiero recordar, estimados televidentes, comillas, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esta es la primera frase de la Constitución pinochetista que todavía nos rige y consagra luego, comillas, la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. ¿Qué le parece? Igualdad, equidad para todos. Cuídese, estimado televidente. Los indicadores que nos da el ministro París todos los días van al alza. Se sabe que el bichito, el delta, está muy peligroso. Las cifras se elevan. Fíjense que reportó el MinSal 1.128 casos nuevos y 86 fallecidos en las últimas 24 horas. Cuidarse, viene agua en gran cantidad este fin de semana, hasta el miércoles eventualmente. Proteja su casa y cuídese usted para que nos podamos ver el próximo jueves. Un abrazo fraterno para ustedes. Esta es mi opinión.